Un saludo a todos. Hoy vamos a iniciar a hablar sobre bases y subbases granulares. Hasta este punto del curso hemos hablado básicamente sobre la caracterización geotécnica de la subrasante. Sin embargo, de ahora en adelante vamos a empezar a hablar sobre los materiales que nosotros mismos escogemos y compactamos adecuadamente dentro del pavimento para conseguir el objetivo deseado. Entonces, las bases y subbases granulares se constituyen en aquellos materiales que sirven para comunicar la subrasante con la capa superior del pavimento que interactúa directamente con el tránsito. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la función que cumplen estas capas dentro del pavimento. Iniciemos hablando sobre la función que cumple la base granular en los pavimentos flexibles. En los pavimentos flexibles, la base granular se ubica subyacente a la capa asfáltica. Y esta capa de base granular está constituida principalmente por materiales de alta resistencia que, de acuerdo con su tamaño, clasifican como gravas y son producto de la trituración de roca de forma controlada. ¿Sí? Un material de base granular es un agregado de altísima calidad. Y esa altísima calidad se refiere debido a que su principal función es estructural, ya que la base granular se encarga principalmente de brindar un apoyo uniforme y estable a la capa asfáltica. Es decir, es un material cuya función principal radica en su resistencia mecánica. Es así como la fabricación, la producción de la base granular se realiza en unas condiciones controladas dentro de la cantera, en la cual se tritura la roca y se consigue por tamizados una distribución granulométrica, una gradación tal que permita una adecuada trabazón y un adecuado desarrollo de una alta resistencia mecánica. Otras funciones que cumple la base granular dentro del pavimento flexible es que permite reducir el espesor de la capa asfáltica debido a que entre mayor resistencia mecánica y espesor tenga la base, menor espesor de capa asfáltica se va a requerir porque la parte estructural la va a hacer de mejor forma la base granular. Eventualmente la base granular debe servir también como material drenante, ¿sí? En caso de que la capa asfáltica falle por alguna circunstancia y la base granular requiera drenar el agua. Entonces, es por eso que este material también tiene la función de drenar cualquier intromisión de agua que ponga en peligro la capa asfáltica, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que este es un material que además de una alta resistencia mecánica debe tener una muy buena permeabilidad. En pavimentos rígidos, de igual forma, la base granular se ubica debajo de la capa superior, en este caso la losa de concreto. Sin embargo, en pavimentos rígidos, la base no tiene ningún fin estructural. Eso es principalmente porque en pavimentos rígidos, la losa de concreto hidráulico realiza toda la función estructural y absorbe los esfuerzos hasta el punto tal que no requiere el apoyo de ninguna otra capa del pavimento por su altísima rigidez. Entonces, eso quiere decir que la función principal de la base granular en un pavimento rígido es simplemente proporcionar una superficie uniforme que sirva de apoyo a la losa de concreto y además sirve como una capa de protección a la losa de concreto, ¿sí? Previene cualquier deformación perjudicial que se dé en la subrasante y viceversa, cualquier ascensión capilar o algún fenómeno hidráulico que ponga en peligro la losa de concreto. Hablemos ahora de la subbase granular. Como sabemos, la subbase granular se ubica debajo de la base granular. Es un material de una menor calidad, no es un material necesariamente producto de la trituración de roca, por lo tanto su fabricación, su producción es mucho más económica, es un material más económico de la base porque se puede encontrar en depósitos naturales de cantera. Es un material que de igual forma eh, tiene
grava, tiene material gravoso, tiene arena, se permite un poco más de finos en la subbase granular, es decir, en otras palabras, es un material muy bueno porque es principalmente gravoso, pero no de una calidad tan alta como la base granular. Entonces, su función principal es económica. La idea de la subbase granular es reducir el espesor de la base granular con un material de menor calidad. Esto se basa en la siguiente premisa. Producir un metro cúbico de subbase granular es más económico que producir un metro cúbico de base granular. Lo único que se pierde en este caso es la calidad, pero eso se contrarresta aumentando el espesor. En pavimentos ya tenemos muy claro que entre menos resistente, entre menos rígido es un material, mayor espesor de ese material se va a requerir para producir el mismo efecto. Entonces lo que se busca con la subbase simplemente es reducir el espesor de la base granular, que es un material más costoso, por un material más económico, aun cuando esto demande que en este material más económico la capa sea de un espesor mayor. Es por eso que generalmente nosotros vemos que la subbase granular tiene un espesor mayor a la base granular. Entonces, la extracción de la subbase granular no es necesariamente a partir de la trituración de roca, es un proceso mucho más sencillo en un banco natural de adecuada calidad, obviamente, porque la subbase granular, a pesar de que es un material que generalmente se extrae naturalmente, debe cumplir unas condiciones de resistencia y degradación bastante estrictas que garanticen cierto nivel de resistencia dentro del pavimento. Otra de las funciones que cumple la subbase granular es principalmente la de proteger la base, sobre todo previniendo la intrusión de suelos finos de la subrasante dentro de la base. También protege la subrasante porque disipa los esfuerzos que vienen desde la base de una forma más eficiente y de esta manera la subrasante recibe una intensidad de esfuerzos muy baja que desencadena una baja deformación y una gran durabilidad de material. Y también absorbe deformaciones perjudiciales de la subbase. Otra función que cumple la subbase granular es que en algunos casos actúa como dren para desalojar el agua que se infiltra a través del pavimento. No es un secreto que en muchos casos, sobre todo cuando ya el pavimento tiene algo de vida útil, el agua se infiltra a través del pavimento, llega a las capas granulares y estas capas deben tener la capacidad de drenar el agua. Siempre que la capa de base o subbase funcione como dren, debe tener dos cosas. Lo primero es que debe tener una pendiente longitudinal transversal a la dirección del tráfico que permita drenar el agua en este sentido, y también debe haber instalado un sistema de subdrenaje que permita tomar esas aguas que se infiltran a través de las capas granulares y de tal manera que sea enviada a una tubería perforada que disponga el agua fuera de la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces, estas capas granulares por eso deben tener una gradación muy especial y una capacidad de drenaje bastante importante. Esto que vemos en la fotografía es simplemente la construcción de un filtro francés en uno de los costados de la vía. No es más que un geotextil que cubre esa zanja rellena de un material de filtro que se encarga de tomar el agua que se infiltra lateralmente a través de la base y la subbase y las manda hacia una tubería que está enterrada en el fondo. En el caso de pavimentos rígidos no se habla de subbase, debido a que basta una sola capa granular como protección a la losa de concreto. Sin embargo, eventualmente, de acuerdo con la importancia que tenga el proyecto, uno puede decidir eh, utilizar para la base de la losa de concreto un material tipo subbase, que a pesar de que es de menor calidad, puede proveer la misma capacidad de protección y la misma superficie de apoyo favorable para la losa de concreto. Esto siempre depende
del tipo de proyecto y de las condiciones en las cuales se encuentre la vía que se va a construir. Entonces, ya habiendo entendido cuál es la función de estos materiales dentro del pavimento, vamos a hablar un poco sobre la principal propiedad que requerimos de este material. La principal variable que requerimos de los materiales granulares es el módulo resiliente. Entonces, el módulo resiliente, igual que para materiales de subrasante, se obtiene a través del ensayo triaxial cíclico. Ese ensayo triaxial cíclico está determinado por la norma ASTO T 307 y por la norma INVIAS 156 del año 2013, que pronto va a actualizarse en este año 2020. Entonces, ya todos tenemos muy claro cómo funciona el ensayo triaxial cíclico, lo vimos durante el capítulo de subrasante. Para que tengamos una idea de cómo se desarrolla el ensayo en el caso de agregado, tenemos la fotografía de la izquierda. A juzgar por la altura de la persona que está manipulando el equipo, podemos darnos cuenta que es una muestra de un tamaño bastante grande. De hecho, en el caso de materiales granulares, se exige que la muestra tenga 4 pulgadas de diámetro. Eso implica que la muestra sea considerablemente alta, debido a que se requiere que el diámetro de la probeta sea por lo menos 5 veces el tamaño de la partícula más grande del suelo que constituye el agregado. Entonces, dentro de la membrana del ensayo triaxial se compacta el material granular. Esa membrana confina el material hasta que se compacta con la humedad óptima y se reconstituye entonces la muestra con la misma densidad que va a tener el material en el terreno. Se satura y se somete al ensayo triaxial. ¿Sí? Esta ecuación que tenemos en pantalla es la ecuación que rige el modelo constitutivo de un agregado cuando es sometido a un ensayo triaxial. Generalmente se utilizan los esfuerzos principales obtenidos en el ensayo para reemplazar los valores de teta y el esfuerzo octaédrico, que son funciones de los esfuerzos principales. PA es la presión atmosférica y K1, K2 y 3 son constantes de calibración que se calculan cuando se realiza una serie de ensayos triaxiales cíclicos en materiales granulares. Entonces, es un procedimiento, como vemos, que requiere una logística de laboratorio bastante grande y con la que generalmente no contamos en nuestro país. Y es por eso que, como siempre, el módulo resiliente termina obteniéndose a partir de experiencias con materiales similares que están publicadas en la literatura o a partir de variables tales como el CBR. Entonces, para que nos hagamos una idea clara sobre cómo es el comportamiento del módulo resiliente, acá tenemos esta tabla en la cual tenemos para cada uno de los factores que afecta el módulo, cuál es el efecto que produce. Entonces, por ejemplo, entre mayor proporción de partículas gruesas trituradas, el módulo resiliente aumenta. Eso quiere decir que en el control de calidad de obra va a ser necesario que controlemos cierta cantidad de material grueso que permita garantizar un valor mínimo de CBR. ¿Sí? Otro factor es la densidad. Entre mayor es la densidad de la capa de base o subbase granular, mayor es el módulo resiliente. En cuanto a la humedad de compactación, entre mayor es la humedad, mayor es el módulo resiliente hasta cuando se consigue un valor óptimo de humedad. A partir de ahí, como todos sabemos, disminuye nuevamente. Esto es algo que va muy ligado a la densidad. Otro factor es la humedad durante el servicio. En la medida en que aumenta la humedad durante el servicio, disminuye el módulo resiliente. Y factores como la edad del pavimento, la temperatura de operación y la velocidad de aplicación de carga no influyen de forma apreciable en el módulo resiliente de la base y subbase granular. Entonces, como acabamos de ver, el ensayo triaxial
sobre todo para materiales gruesos, tales como los agregados de subbase y base, requiere una logística bastante fuerte que generalmente no hace parte de los laboratorios con los cuales contamos en Colombia para el control de materiales. Entonces se hace necesario basarse en correlaciones con el CBR. Entonces acá tenemos una correlación muy utilizada que es la del Laboratorio de Transporte e Investigación de Carreteras del Reino Unido. Es una correlación que sirve para valores de CBR entre el 12 y el 80%. Las correlaciones que vimos para subrasante aplican para valores muy pequeños en CBR. En este caso, esta correlación sirve para valores mucho más altos, relacionados más que todo a materiales de base y subbase. Entonces aquí tenemos que el módulo resiliente es igual a 22.1 por el CBR, porcentaje elevado a la 0.55. Esta ecuación nos da el CBR en megapascales. Valores típicos con la humedad óptima del módulo resiliente tenemos en estas tablas. Estas tablas son muy similares a las que ya habíamos visto en el capítulo de subrasante. Por ejemplo, un material A1A, que es una grava bien gradada con poca o nula presencia de finos, generalmente tiene un valor típico de 40.000 PSI de módulo resiliente. ¿Sí? El material aceptable que tiene generalmente un menor valor de módulo resiliente es el material A27, que es un material que a pesar de que cuenta con bastante proporción de gravas y arenas, tiene generalmente un alto porcentaje de finos. Entonces, eso hace que se reduzca ostensiblemente el módulo resiliente. Sí, en promedio los materiales de base granular tienen un módulo resiliente de 30.000 PSI y los materiales de subbase tienen un módulo resiliente promedio de 15.000 a 20.000 PSI. Estos son valores típicos para que los tengamos en cuenta en nuestros diseños. Estos son módulos resilientes calculados en materiales en laboratorio. Sin embargo, diversos estudios que se han desarrollado últimamente han permitido medir el módulo resiliente directamente en las estructuras de pavimento instaladas en campo. Y se ha llegado a una conclusión bastante interesante, que es lo que nos muestran las gráficas que vemos a continuación. Estas gráficas hacen parte del manual de diseño de pavimentos del estado de Colorado, Estados Unidos, son del año 2017, son bastante recientes. Entonces acá podemos ver lo siguiente. Miremos la gráfica de la subbase. En el eje de las X tenemos el módulo de la capa inferior. En el caso de la subbase, su capa inferior sería la subrasante. Entonces, eso quiere decir que en el eje de las X estaríamos hablando del módulo de la subrasante. Y en el eje de las Y tenemos el módulo de la capa superior, o sea, de la capa de la cual estamos hablando. Lo que nos muestran las gráficas de comportamiento en campo es que entre mayor es el módulo de la capa inferior, mayor es el módulo de la capa en estudio. Eso es muy interesante porque eso quiere decir que el módulo de una base granular instalada en un pavimento depende del módulo que tenga su capa inferior. Y eso quiere decir que si tenemos una subrasante muy deformable de un bajo módulo resiliente, esa baja resiliencia que tiene esa capa natural va a afectar directamente el módulo resiliente de las capas superiores. Entonces, estas gráficas son muy útiles porque nos permiten determinar el módulo resiliente tanto de la subbase como de la base, teniendo el módulo de la capa inferior y teniendo el espesor de las capas. Cada una de estas gráficas vemos diferentes curvas con diferentes colores. Cada una de las curvas corresponde a un espesor de pavimento. Por ejemplo, la curva azul en la subbase corresponde a 4 pulgadas de espesor de la subbase. Y la curva morada se refiere a un espesor de 10 pulgadas. Nótese que entre mayor es el espesor de la capa, mayor es el módulo resiliente, pero lo que más afecta el diseño
o el valor del módulo resiliente de la capa de análisis es el módulo de la capa inferior. Esto también fue deducido en el año 1967 por la Shell en una de sus investigaciones y de hecho se dedujeron estas fórmulas que vemos aquí. Esta fórmula nos sirve para calcular el módulo de la base granular teniendo el módulo de la capa subyacente, es decir, en el caso de la subbase sería el módulo de la subrasante y teniendo el espesor de la capa en cuestión en pulgadas. Tenemos una ecuación para la subbase y tenemos una ecuación para la base. La ecuación de la subbase solamente es aplicable hasta 20 centímetros de espesor, de acuerdo con las mediciones que realizó el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Y en la base granular, esta ecuación solamente es aplicable hasta 25 centímetros de espesor. Si la capa de base o subbase tienen espesores mayores a los que les acabo de comentar, entonces es necesario subdividir cada una de estas bases en más de una capa y calcular el módulo resiliente para cada capa por separado. Entonces hagamos un pequeño ejercicio para repasar cómo se calcula el módulo resiliente de las capas de base y subbase granular. Entonces tenemos actividad número 1. Calcule el módulo de los materiales de base y subbase granular que conforman el pavimento ilustrado a continuación. El CBR del terraplén que conforma la subrasante es igual a 7%. Entonces tenemos un pavimento en el cual la capa asfáltica tiene 10 centímetros, la base granular tiene 15 centímetros, la subbase tiene 20 centímetros y tenemos un terraplén con un CBR del 7%. Entonces, paso número 1, cálculo del módulo resiliente de la subrasante a partir del CBR. Entonces, utilizamos la ecuación de la guía ASHO 93 que nos dice que el módulo resiliente es igual a 1500 por el CBR. Como en este caso es CBR 7, entonces tenemos que el módulo resiliente de la subrasante es 10.500 PS. Paso 2. Calculamos ahora entonces el módulo resiliente de la subbase a partir del módulo de la subrasante. Entonces tenemos módulo de la subbase es igual al módulo de la subrasante, es este E sub n más 1, que es 10.500 más por 1 más 7.18 por el logaritmo de H sub n. Esto es el espesor de la capa de subbase. Ese espesor es 20 centímetros y 20 centímetros en pulgadas serían 8 pulgadas. Menos 1.56 por el logaritmo de el módulo de la subrasante, que ya hemos dicho que es 10.500, por el logaritmo del espesor, que ya hemos dicho que es 8 pulgadas. El resultado de esto nos da en PSI, nos da 19.100 PSI. Ese es el módulo de la subbase granular. Y finalmente, con este valor, 19.100 del módulo de la subbase, procedemos a calcular el módulo de la base granular. Entonces, ahora, el módulo de la capa subyacente sería el módulo de la subbase, que es el que acabamos de calcular como 19.100. Y el espesor ahora es 15 centímetros, que en pulgadas serían 6 pulgadas. Reemplazamos esto en la fórmula y nos da un módulo en la base granular de 41.837 PSI. Eso indica notablemente que la base granular tiene una resistencia que en este caso es incluso el doble de la subbase granular, obviamente por el origen del material y la función que cumple. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cuáles son los ensayos de control de calidad que debemos realizar en los materiales de base y subbase para garantizar las condiciones mínimas que requiere el pavimento.